tienes o padeces reflujo, gastritis, acidez de manera crónica y constante, te la pasas con ranitidina, omeprazol, pantoprazol, encotropina, trimebutina, panclasa y etcétera, etcétera, etcétera. Te inflas, tienes reflujo y a veces tienes estreñimiento y a veces tienes diarrea. Y por más que tomas medicinas no mejoras en nada, tus síntomas siguen empeorando cada vez más. Bueno, en esta ocasión te vamos a tratar de explicar por qué estos medicamentos quizás funcionen en casos agudos, pero lamentablemente volvemos a tener los síntomas anteriores y eso nos va generando problemas a largo plazo. Como siempre, si te gusta el video, por favor compártelo, por favor, para que podamos llegar a más personas y vean que se pueden curar sin tantos medicamentos y de una manera definitiva. Primero que nada debemos de entender cuál es la función de nuestro estómago, y la función de nuestro estómago es justamente descomponer los alimentos. Por lo tanto, este debe de ser ácido para poder lograr esa función, para poder digerirlos. Los tratamientos convencionales que les mencioné hace rato, a largo plazo, lo único que hacen es que nosotros estemos constantemente pegados a ellos. Todos los médicos nos han dicho que cuando tenemos problemas en el estómago, ya sea por gastritis o cualquier otra cosa, es porque tenemos la acidez en nuestro estómago muy alta, y como nos dijeron eso, pues no lo creímos. Pero en realidad esa es una verdad relativa. ¿Por qué? Porque el que yo tenga esa sensación de acidez en mi estómago no quiere decir que eso sea la causa. Yo debo de tener acidez en mi estómago. Todos los medicamentos anteriores lo único que hacen es generar una muleta, generar un bastón en el cual yo voy a estar pegado de por vida a esos medicamentos. Entonces, lo que debemos de hacer primeramente es identificar qué función ha dejado de hacer mi estómago, para que entonces yo le pueda devolver esa función. Primeramente hay que recordar que el nivel de acidez de nuestro estómago normalmente se mide médicamente del 0 al 14, considerando que del 0 al 6 es ácido y del 8 al 14 es alcalino. El 7 se considera como un pH neutro. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál creen ustedes que es el pH del estómago? Pues uno diría, ¿no? Pues entre el 8 y el 12, ¿no? Porque es alcalino, o entre el 8 y el 14. Sin embargo, no. Yo también quedé muy sorprendida cuando me enteré de eso. El pH que nosotros debemos de tener fluctúa entre el 1 y el 2. Debemos de tener superácido en nuestro estómago para poder descomponer y digerir nuestros alimentos. Pero cuando uno come, cuando nosotros tomamos nuestros alimentos, el pH se vuelve menos ácido, eso es muy cierto. Pero en 20 minutos tiene que volver de nueva cuenta al 1 o al 2. Y esa es la función completamente normal del estómago. Cuando nosotros tenemos ese pH, el pH correcto, el ácido, el moco que cubre mi mucosa intestinal y mi mucosa intestinal van a estar en perfectas condiciones, ya que eso me va a ayudar a asimilar proteínas, grasas, carbohidratos, etcétera, que es lo que le metemos nosotros a nuestro estómago en cada alimentación, para que se produzca bilis en mi vesícula. Si yo tengo un mal estómago, simplemente no va a mandar la señal a mi vesícula. Y esta puede empezar como a guardar la bilis, la cual se va a empezar a sedimentar y se empiezan a formar los llamados cálculos biliares. Entonces, yo necesito una buena acidez para asimilar el calcio, la vitamina D, y tener una buena función tiroidea y tener también una buena piel, cabello y uñas, dientes, etc.
Entonces, cuando el estómago deja de estar en el 1 o el 2 y empieza a estar en una acidez del 3 al 6, es ahí que aunque el ácido sigue siendo ácido, el estómago empieza a doler. Y es ahí cuando nosotros tenemos pues la llamada conocida como gastritis, y vamos al médico y nos hacen un estudio y nos dicen, ¿sabes qué? Tienes mucha acidez en tu estómago. Y eso es obvio, es normal. ¿Cuál es el problema ahí? El estómago se sigue contrayendo, pero no tiene una buena contracción, no tiene una buena función, perdón, y eso hace que ese jugo ácido se suba, provocando acidez en mi esófago, y eso me duele. Entonces te dan esos medicamentos y efectivamente te cortan la acidez que te está haciendo sufrir, te ponen del 8 al 14, te ponen en un nivel alcalino y ahí ya deja de dolerte. Pero también tu estómago no tiene función, se queda sin funcionamiento. Y recordemos que esos tratamientos nos los dan para 30, 60, 90 días. Y entonces cuando nosotros en ese lapso se nos ocurre tomar limón, café, picante, de nueva cuenta nos lleva a la acidez nivel 3 a 6 y nosotros interpretamos como que el alimento me cayó mal, pero en realidad solo estamos creando las condiciones correctas para las llamadas úlceras gástricas. Entonces lo que deberíamos de hacer es recuperar el ácido adecuado para que el estómago vuelva a funcionar de manera correcta. En Doctor Salud nosotros te ayudamos a que tú logres eso para que ya no dependas de tantos medicamentos y puedas tener un correcto funcionamiento y disfrutar de tus alimentos. Te esperamos en Avenida Rosa del Poniente, Manzana 24, Casa 2, Colonia Infonavit, El Rosario.